Nuevamente aquí, en el canal 4 de Paysandú, vamos a dar continuación a nuestro programa Acuario 2050, enfocando lo que es salud gnóstica. Vamos a, de acuerdo con las preguntas, vamos a darle un poquito más de soporte a esto tan importante que discutimos o discorrimos en el programa anterior. Bueno, en el programa anterior estábamos hablando sobre lo que era el cuidado y la protección de la prole, de la familia, etc. Y cómo una ley biológica actúa perfectamente bien en eso. Y cómo la persona se va perdiendo en ese laberinto social por la falta de información. Queremos en estos momentos, de todo corazón, que se reflexione sobre esto que vamos a decir, que se analice, que se busque información, pesquisas, buscar informaciones para esto. Yo dejé en el tema pasado lo que se llama la comunicación como necesidad biológica guardado, lo separé, lo dejé entre paréntesis, o lo dejé entre comillas, digámoslo así. La comunicación es una necesidad biológica del ser humano. La comunicación existe en todas las especies, esto ya lo hablamos, lo vamos hoy a colocarlo de una forma ya individual y no general. La comunicación existe en todo. Esa comunicación nosotros la podemos analizar como vibración del sonido, como la corriente de sonido que existe en el universo y que permite por intermedio de esa vibración que las especies, de acuerdo con sus características, tengan la capacidad de poder articular esa vibración en forma de palabra, o en forma de sonido, o en forma de expresión verbal. Hablando del ser humano, nosotros nos comunicamos por intermedio de la palabra. Esto es importante lo que nosotros vamos hoy a narrar. ¿Qué acontece? Que si nosotros tenemos problemas con las necesidades biológicas anteriores, nosotros vamos a caer en el terreno, digamos, hostil, infértil, de enfermarnos. O sea que la necesidad biológica de comunicación enferma a la persona. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Comprender la necesidad biológica o buscar tratar una enfermedad que no tiene nada que ver con el enfermo? Esto es una cosa importantísima lo que vamos a decir hoy. Porque el enfermo, si le vamos a hacer el seguimiento dentro de la necesidad biológica que está constituido, él se enferma cuando él niega la capacidad de comunicarse. Vamos a colocar un ejemplo. La persona trabaja en una empresa y deja de hablar con su colega, o deja de hablar con su jefe, o deja de hablar con alguien de relacionamiento que ahí existe. Nosotros podemos observar claramente que esa persona va a entrar en un decaimiento. Para nosotros poder entender la salud gnóstica en una forma más profunda. Él va a entrar en un decaimiento, o sea, en otras palabras, él va a entrar en una perturbación. Mas en una perturbación de la necesidad biológica. ¿Por qué? Porque él tenía una interrelación directamente con esa persona.
Y esa persona hacía parte del proceso del día a día de relacionamiento social. Se comunicaban durante el día en el trabajo de 8 horas de servicio. Cuando eso se interrumpe, esa persona va a dejar de producir, como se decía en los temas anteriores. Esa persona va a entrar en un proceso de cansancio. Allá yo no lo dije, que era una necesidad biológica la comunicación. Mas yo lo estoy diciendo aquí, que aquel cansancio que lo hablé en los temas anteriores es el cansancio porque perdió la comunicación. Y si él tiene una falla de comunicación dentro de su casa, él va a llevar el problema para el servicio. Y si lo tiene en el servicio, él lo va a llevar para su casa o para donde él vaya. Entonces va a ser un individuo que él va a cargar dentro de sí un peso. En las espaldas de él va a cargar un peso de un desequilibrio, de una necesidad biológica, por falta de información. Entonces la comunicación, ella tiene la capacidad de enfocar dos aspectos. Porque dije, ¿por qué se enferma? Me diga por qué se enferma. Yo le voy a decir por dos aspectos. Porque existe el verbo articulado, este que estamos expresando, y existe el verbo silenciado. Yo no sé si algunos de ustedes, de los amados televidentes que me escuchan y que me están acompañando en el canal, ha observado que hay personas que van por la calle hablando solos. Ellos hacen la mímica verbal, mas no expresan el sonido verbal. Y observamos que esa persona va hablando consigo mismo un problema que él tiene y que está buscándolo solucionar. O sea, en otras palabras, él está en un verbo silenciado en relación al sonido. Mas también existe que ese verbo no es silenciado, porque él lo está escuchando dentro de su propio cerebro. Lo que él está en ese momento articulando con su verbo sin sonido, lo está hablando con su mente. Hoy lo importante de esto, y al él comenzar a hablar con su mente, ¿qué va a acontecer? Que él va a buscar soluciones que no existen. Porque si el problema fue físico, la solución tendría que darse física. Ir allá y conversar con la persona con quien se rivalizó o tuvo el conflicto. ¿Vamos entendiendo esto? Entonces esa necesidad biológica de comunicación y la intensidad de conversar y dialogar en el proceso que se encuentra, el cerebro le va danificando de acuerdo con el conflicto que se haya expresado el órgano que se relaciona. Oye, qué bonito esto, porque nos vamos a dar cuenta que la necesidad biológica es fundamental estudiarla. Y estudiando la necesidad biológica podemos entender mejor la enfermedad. Entonces, en ese momento, ese ciudadano que habla solo, para adentro, nadie le dice nada, se le respeta. Alguien le puede decir que está loco, mire cómo habla eso. Un niño lo ve y dice, papi, mire cómo él está hablando solo. O sea que para el niño es una persona como se le analiza que no es normal. Ya para el adulto, hablar solo no es problema, porque el mismo adulto también lo habla. Ahora imagínese el que anda por la calle gritando. El adulto dice, mire ese loco. O sea que aquel verbo silenciado lo está expresando articularmente, produciendo un sonido más sin coherencia, sin seguimiento de organización mental. Queda a entender,
En otras palabras, sin cognición. ¡Ay, qué interesante esto! Emocionante, me emociona en este momento porque es algo así que me ayuda mucho al trabajo que realizo en relación a esto que se llama la salud gnóstica. Entonces esa persona está gritando, también está siendo catalogada como loco, mas está produciendo un proceso de oxidación celular que no va a ser de una célula, vamos a llamarla de una célula gástrica. No es que se le está deteriorando el estómago, produciéndose una ulceración. A él se le está deteriorando el cerebro. A él se le está deteriorando una célula neuronal. O sea que la neurona de esa persona está perdiendo la capacidad sináptica. Y ese cerebro de esa persona está comenzando a envejecer. Y está perdiendo la capacidad cognitiva de un ser humano. O sea que él se está tornando, como decir, un tipo, vamos a decirlo así, de otra especie, para no colocar ningún tipo de colocación, para no ofender. Mas parece que está entrando como en otra especie, como si estuviera entrando como en otra especie de raza. Y eso se da porque está perdiendo la capacidad de una necesidad biológica que se llama comunicación. Entonces ahí es donde nosotros estudiamos para entender cómo se degenera el cerebro y cómo se pierde la línea de raciocinio y cómo la memoria deja de almacenar información y viene lo que se llama el olvido. Y van a aparecer por ahí enfermedades ya catalogadas, ya definidas, porque afectó específicamente la parte neuronal. Mas si se le hace un enfoque en la salud gnóstica, nosotros dentro de lo que es la cultura gnóstica, nosotros estudiamos el cerebro. Y esas neuronas nosotros le llamamos que es un conjunto de vibraciones, porque son corrientes de sonido, porque la sinapsia es una energía, es una corriente de vibración. Dice que es una corriente de vibración y le damos el nombre de puntas tu éter. Quiero que se recuerden que nosotros hablamos de 4 tipos de éteres. Hablamos de 2 y dejamos 2 en el aire, que eso lo vamos a abordar después. Entonces, ¿qué acontece? Que existen los puntas es como decir puntos inteligentes de la naturaleza humana, que dentro del esoterismo gnóstico nosotros les llamamos de elementales. Hablan mucho por ahí de elementales, mas no se lo explican a la persona. Entonces, ¿qué acontece? Que ese mecanismo cerebral, ese mecanismo interno, es dirigido por la naturaleza. Y eso tiene una vigencia. Si la persona no conoce sus propias necesidades biológicas, él va a interrumpir el proceso de vigencia en ese enlace cognitivo que la persona tiene. Oye lo importante del verbo, de la palabra. Entonces es necesario que el ser humano vaya entendiendo que así como existen enzimas para recuperar el sistema gastrointestinal y hacer los enlaces de equilibrio cerebral, es necesario que se vayan formando lo que son los elementos que le van a ayudar a constituir esa memoria. Porque existe en el plano físico el alimento para eso.
Y eso lo vamos a analizar y lo vamos a esclarecer, Dios permitiendo, en el próximo programa, como el hombre biológico, el hombre psicológico y el hombre espiritual. Para que nosotros podamos entender la importancia de esto en estos momentos dentro de la sociedad y dentro del mundo en que nos encontramos. O sea, que necesitamos extraer al máximo provecho la estadía tridimensional que nos encontramos aquí. Se nos acaba el programa, el tiempo sería, no el programa, se nos acaba el tiempo, más importante esto, porque ustedes vieron cómo se va esto avanzando. Entonces, agradezco, no se olviden inscribirse en el canal. Ya me están llegando informaciones de otros países, preguntas, importante esto. Comuniquen, transmitan esto para las otras personas, familiares. Vamos a hacer de esto un trabajo en conjunto y vamos a hacer que esto haya un crecimiento de revalorización en cada uno de nosotros y de crecimiento dentro de la cultura superior intelectual. Y la cultura gnóstica está agradeciendo en este proceso que estamos llevando adelante. El tercer círculo Samael Lakshmi agradece infinitamente a todos los que nos escuchan, ya que es uno de los que están dando el aporte también para que esto sea una realidad. Gracias y hasta el próximo programa.